Saludos amables televidentes, la hora con Gregory, nueva vez con ustedes. Miren, hay un problema que inquieta a la humanidad. Imagino que inmediatamente ustedes tomarán en cuenta que a lo que me refiero es la situación que se ha producido hace ya una semana y media, casi 2 semanas, con la crisis que se ha desatado por la incursión de la célula Hamas, de distintas maneras, Hamas depende cómo se pronuncie, en territorio israelí, personas que residen en la Franja de Gaza y que pertenecen eso de pertenecen, se lo voy a preguntar al invitado, están relacionados con el pueblo palestino, y ya saben a lo que me refiero. Julio Ortega Tous es en esta ocasión con nosotros para hablar de tan importante tema. Buenas, ¿cómo estás, Julio? Bueno, encantado de estar aquí en este nuevo escenario. Un escenario que ha agradado a todo mundo. Y, parece una emisora de radio. pero en televisión, y muy moderna, Teleradio América La Vanguardia, qué bueno. Hay muchos vértices por donde se pueda comenzar a hablar sobre la situación que en Oriente Medio está sucediendo y que se irradia sus efectos al mundo. Empieza por donde desees. Bueno, hay muchas personas que quieren hacer de esto una confrontación prebíblica, inclusive, de que los hijos de Abraham, que tal cosa, que los palestinos, que los cananeos. El problema actual en lo que fue hasta 1947 Palestina ocupada por el Reino Unido es un fenómeno absolutamente de genocidio colonial. Comenzó con un movimiento a finales del siglo XIX, el movimiento sionista, que planteó a la comunidad judía en Europa y en los Estados Unidos, pero sobre todo en Europa. Se fundó en Suiza y tuvo su desarrollo más importante en los países, vamos a decir, de gran población judía como Rusia, Polonia, Gran Bretaña, Francia, Alemania. Entonces, ¿qué era el sionismo? El sionismo era, o es, no era, es, ¿en qué se fundamentó? En que el pueblo judío que abandonó la tierra de la antigua Galilea o Palestina hace más de 2000 años, fue expulsado por el Imperio Romano, y que se estableció en diferentes partes del mundo, pero sobre todo en Europa occidental y parte de la Europa eslava y los Estados Unidos posteriormente, algo en América Latina, porque Argentina tiene una cantidad enorme creo que es el tercer país con más judíos del mundo. Planteó que el judaísmo, que es una religión, el judaísmo no es una raza, el judaísmo no es una creencia, el judaísmo no es una doctrina política, es una religión. Por eso se habla del sionismo rabínico y del sionismo católico. Hay muchos católicos que son sionistas, sobre todo en Estados Unidos. A finales del siglo XIX, en 1897, se crea el Congreso Mundial que crea el movimiento sionista, y su base fundamental era buscar una tierra para el pueblo judío o el pueblo hebreo. Hubo muchas alternativas. Se planteó Uganda, se planteó Argentina y se avanzó muchísimo en Argentina. Se planteó en el oriente de Rusia,
se planteó en varios lugares, pero la mayoría del movimiento decía que la tierra histórica de los judíos era lo que en ese momento era Palestina. Y se buscaría volver a ese lugar. No, y comenzaron a volver, pero a volver comprando tierras, haciendo inversiones. De hecho, yo vi una cifra que en el año 1900, porque siempre hubo judíos ahí, siempre, pequeñas cantidades, pero siempre hubo. En el año 1900 había 3% de la población total de lo que era Palestina bajo el Imperio Otomano. Había un 3% de población de confesión judía. Eso fue aumentando hasta que en los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, llegó a ser el 17%. ¿Cómo se consolida el movimiento sionista? Bueno, un gran banquero, uno de los más grandes banqueros de Europa, el barón de Rothschild, poseedores de una fortuna enorme, le escribió una carta al ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, porque después de la Primera Guerra Mundial, que colapsó el Imperio Otomano, mediante un acuerdo que se firmó antes del fin de la guerra, que se llamó el acuerdo Sykes-Picot. Sykes era el canciller de Gran Bretaña, Picot el francés. Un acuerdo secreto. Acordaron que una parte del antiguo Imperio Otomano iría a Gran Bretaña, a control de Gran Bretaña, otro a control de Francia. Inclusive incluía que, por ejemplo, la ciudad hoy de Estambul y parte de lo que hoy es Turquía pasaría a manos del Imperio Ruso. Eso no se pudo hacer porque ganaron los bolcheviques en el 17. En el mismo 1917, esa carta del barón de Rothschild es respondida por el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, y se conoce históricamente como la Declaración de Balfour. Balfour era su apellido, en el cual, con 3 escuetas frases, le dice que ve con muy buenos ojos el establecimiento de un hogar nacional en Palestina para los judíos, y que Gran Bretaña cooperaría en ese proceso. Eso aceleró los asentamientos del sionismo. Comenzaron a tomar forma en lo que conocemos ahora como los kibutz. Los kibutz son comunidades cooperativas promovidas por el Partido Laborista israelí, que ahora está casi desaparecido, con un ideario un poco socialista cooperativo, y comenzaron a fundar asentamientos. Uno de los más importantes fue Tel Aviv. Tel Aviv es una ciudad que la fundaron los judíos. No existía en la época árabe-palestina. Entonces, sobrevino, producto de cientos de años de antisemitismo. No olvidemos que en España expulsaron a los judíos en 1492, en Portugal en el mismo año, los pogromos en Francia, en Polonia, en Rusia, que es donde quizás más había, eran moneda corriente, vivían en guetos, y el surgimiento del movimiento nazi, encabezado por Adolf Hitler, tomó como elemento de unificación y de odio a la comunidad judía en Alemania, que era grande.
y en Polonia ni se diga, y en Rusia más. Y comenzó después de la guerra un proceso de exterminio sistemático, que primero fue fusilamientos, tiros en la nuca, etcétera, pero era muy lento. Y eran muchos judíos. Y costoso. Y muy costoso. Después se inventaron agarrar como una furgoneta, digamos aquí, y meterle el escape, el muffler hacia adentro, y se envenenaban, pero eso eran 30, 40 que podían caber ahí. Y así se fue creando lo que Eichmann, uno de los ideólogos del nazismo, llamó la solución final, que fueron los campos de exterminio, muchos conocidos, entre ellos Auschwitz, Birkenau, fueron decenas de campos más pequeños, más grandes, pero los más conocidos por el horror que se encontró cuando fueron liberados por el Ejército Rojo de la Unión Soviética, eran hornos crematorios. Metían la gente ahí y lo cocinaban, y lo que quedaban era el esqueleto. O gas, que eran habitaciones enormes. Las famosas cámaras de gas. Las cámaras de gas, pero que habían 2.000, 3.000 personas, y caía como una ducha, vamos a decir, y lo mataba. Eran gases venenosos. En todo ese proceso se estima, bueno, en Rusia fue donde más mataron, en Polonia y en Rusia. En Alemania prácticamente desapareció la comunidad judía. Se salvaron algunos que se escondieron. Pero en Polonia y en Rusia, que tenía enormes cantidades de comunidades judías, prácticamente la desaparecieron. En Rusia quedó más porque el ejército alemán no conquistó toda Rusia. A Polonia sí. El punto es que al darse al conocimiento en Occidente el horror de el holocausto nazi contra los judíos, a la fundación de las Naciones Unidas, Gran Bretaña, que era la fuerza ocupante de Palestina, ya habían habido problemas de relacionamiento entre la comunidad judía, que ya era un 30% más o menos. Siempre fueron mayoría los palestinos, los árabes, musulmanes y cristianos, ambas cosas. Llevaron a la Asamblea General de las Naciones Unidas un proyecto muy dificultoso de negociar. Algunos países, por ejemplo, en América, el único país que votó en contra fue Cuba, en 1947. Sin embargo, Francia, un país con una relevancia altísima en ese tema en ese momento, no estuvo del todo de acuerdo en inicio. No, fue un debate enorme. Pero los europeos trataron de como limpiar su mala conciencia del holocausto en la guerra, el holocausto nazi, adoptando una resolución de partición de Palestina. Yo creo que te mandé un mapita de cómo era al momento de 1947. Sí, ahí se ve visual y cronológicamente la transformación. Entonces, con la resolución del 47 de Naciones Unidas, que desató, porque la mayoría de los estados árabes, por no decir todos, sobre todo los que estaban alrededor de Palestina, le declararon la guerra a Israel. Pero Israel, que había venido colonizando lo que era la tierra de los palestinos, había ido recibiendo muchos ex militares que habían servido en el ejército americano, en el ejército inglés, en el ejército francés, porque judíos había en toda Europa.
Entonces ellos formaron un ejército muy rápido, inclusive antes de la formación del Estado, que tenía capacidades y técnicas militares mucho más avanzadas que la de los árabes, que peleaban como moquetones, como decimos aquí. Los países que le declararon la guerra en el 47, 48, a Israel fueron Egipto, Siria, Jordania, Irak, Líbano, y los otros también, pero sin una participación masiva de tropas, pero el peso recayó en Siria, en Egipto, y en cierta medida en Irak. Los sauditas aportaban mucho dinero, los de la península arábiga. El asunto fue que esa guerra, la guerra del 48, se saldó por una derrota aplastante de los ejércitos árabes. Y la extensión de lo que fue el mandato de partición se redujo enormemente, y eso que el mandato de partición de lo que era Palestina le daba 56% a Israel y 44% a Palestina. Pero no contento con ellos, los israelíes organizaron una expulsión masiva de los palestinos. Por eso que todavía hay campos refugiados palestinos en toda la región. En aquel momento Palestina andaba entre 1.200.000 habitantes. Eran como unos 500.000 ciudadanos migrados de Europa de confesión judía, y los que habían naturales de ahí eran muy pocos. ¿Cómo se logra? ¿Qué lo permite? Porque Palestina estaba en ocupación de mayor terreno en todo momento. No, porque Gran Bretaña se retiró. Yeah. El plan de partición contó con la anuencia de Gran Bretaña y primero se retiró. Al declararse la guerra entre los países árabes circundantes e Israel, ya no habían tropas de interposición británica. Y en ese momento no era tan evidente el interés por la zona y por Israel de Estados Unidos. Comenzaba porque acuérdate que hubo un acuerdo entre Roosevelt y el rey de Arabia Saudí de asegurar el abastecimiento de petróleo de Estados Unidos y de sus aliados. Y ya comenzaba Arabia Saudita a ser una enorme potencia en producción y extracción de petróleo. Pero no lo que es ahora. No lo que es ahora. Eso fue cambiando progresivamente, y sobre todo entre el 48 y el 67, que fue la segunda guerra árabe-israelí, que también participó Egipto, también participó Siria, también participó Jordania, el Líbano, Irak. En 1967 ya de ese 44% que se le había otorgado en el plan de partición a Palestina, solo le quedaba el 17%. ¿Para qué año? 67. Yeah. Porque en Israel se hizo una expulsión masiva, a mano militar, de los ocupantes de la tierra o de las ciudades árabes, palestinos, en algo que se conoce en la historia regional y de Palestina como la Nakba. La Nakba es el desastre. El desastre total, ya, es decir, nos sacaron de nuestro país y los mandaron al Líbano, los mandaron a Jordania, los mandaron y sobre todo crearon campos de refugiados en la Franja de Gaza, que es una pequeñita franja que tiene 40 kilómetros de largo
y 15 de ancho. 365 kilómetros. Es como decir... El Distrito Nacional No, tres no, veces. el distrito tiene 1000. No, 90 kilómetros el distrito. El distrito Monte Plata, por ejemplo, Higüey, La Altagracia tiene 1000. ¿Cuánto tiene la provincia de Santo Domingo? Como 2000 y pico. La Exactamente. mitad de la provincia La de Santo mitad. Domingo. No, Entonces, menos de la mitad. Menos. Menos, pues son 300 y tantos que tiene la franja de Gaza. Sí, 365. Sí, Santo Domingo, el Distrito Nacional 3 veces. Ajá. Entonces, en ese pequeño territorio, completamente aislado, con vallas y sistemas de interdicción de paso al resto del territorio de Israel, y hay una pequeña franja en el norte que hace frontera con Egipto, pero Egipto, después de los acuerdos de Camp David, es lo mismo que Israel. Ya Egipto se salió de eso y ellos tratan a los palestinos prácticamente igual. Lo único que son árabes y que la simpatía dentro del pueblo egipcio es distinta. Y el resto es Cisjordania, que es donde, después de los acuerdos de Oslo, entre Yasser Arafat y Menachem Begin, ¿cuál fue el que fue asesinado? Yitzhak Rabin fue asesinado porque planteaba que existiera un Estado palestino y un Estado judío o israelí, porque hay muchos judíos que son inclusive ateos, que no son creyentes. Hay muchos fenómenos extraños. Por ejemplo, esos rabinos que tienen, que se visten de una forma muy particular, Los ortodoxos los judíos. los ultra ortodoxos, Sí. ellos dicen que el Estado de Israel es una excrescencia, porque lo que dice, según ellos, las escrituras, es que el Estado de Israel comenzará con la llegada del Mesías, y el Mesías no ha llegado. Yo he visto manifestaciones inclusive con rabinos de esto con bandera palestina. Sí. Sí. Es muy difícil entender todos esos elementos que hay en el Estado de Israel de hoy, pero lo que sí ha pasado es que ha prevalecido un sionismo cada vez más de derecha, prácticamente fascistizado con Netanyahu, que su idea es borrar a los palestinos. Si tú ves el último mapa que yo te mandé, en Cisjordania, que es supuestamente gobernado por la Autoridad Nacional Palestina, lo que son es punticos que hay. Punticos, creo que eran rojos o verdes, no me acuerdo, en donde nada más ahí es que están los palestinos de Cisjordania y bajo control militar de Israel. Bien. Colonizando, abriendo colonias de judíos en territorio de Cisjordania. Gaza ha sido diferente porque Gaza es un territorio muy exiguo, muy pequeño, con 2.3 millones de habitantes, y donde se formó en el año 1987 como un desprendimiento de uno de los grupos musulmanes más conservadores, vamos a decir, que se llaman los hermanos musulmanes. Ellos fueron un desprendimiento de los hermanos musulmanes, sobre todo dedicado a la caridad, es decir, a establecer hospitales, lugares donde la gente podía comer, etcétera, etcétera. Ese es uno de los elementos más típicos de los hermanos musulmanes. Y en el año 87, luego de la prédica de un rabino que era tetrapléjico y ciego, se fundó el movimiento de la resistencia islámica, que es lo que significa Hamas, son las siglas de Hamas.
cuyo nacimiento estuvo apoyada por Israel. Paradójicamente. ¿Por qué? Porque el movimiento más importante de los palestinos, el movimiento político más importante, era la federación que significaba la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que encabezaba a Yasser Arafat, y que era un partido laico, no era confesional, no era musulmán ni cristiano. Ellos entendían que eran parte de lo que era el movimiento panarabista laico que tuvo Nasser, que tuvo el mismo Saddam Hussein, etc. Y como estos eran islamistas y disputaban el poder a la OLP o al partido mayoritario de la OLP, Fatah, ellos recibieron apoyo en el 2019. En el 2019, todavía en una reunión interna del Parlamento, la Knesset de Israel, el primer ministro Netanyahu dijo que había que apoyar con dinero y con recursos a Hamas para que debilitara al movimiento nacional palestino de la OLP o Fatah. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero el otro día, que fue eso, 2019, esa era la posición de Israel, y sin embargo, hoy, 2023, vemos cómo el mundo está volteado precisamente por una incursión bélica sorpresiva. Decir el mundo es mucho. ¿Tú piensas? Yo pienso. Está teniendo... No. ¿Tú no has visto las manifestaciones que ha habido en Europa? Prohibidas, además. Bien, de ese y otros temas vamos a hablar. Julio Ortega Tous, hasta este momento describiendo con mucha claridad, mucha sencillez, un tema que para algunas personas algunas veces es complicado. Los judíos, ¿por qué la tierra prometida? ¿Qué pasa con Palestina? Si está en el mismo centro del territorio israelí, pero son los israelíes dueños netamente de ese terreno. Todo eso está siendo descifrado, explicado claramente por Julio Ortega Tous, que revuelve en unos instantes.